Lucha con firmeza para conservarla. Seguramente le habrá pasado que en algún momento, cuando usted se traslada utilizando en los medios que tenemos, ¿no?, los buses, y ve que el chofer utiliza prácticas kamikazes, entre kamikazes y asesinas, uno dice, ¿quién le dio licencia a este ciudadano? La ciudad nuestra ha sido testigo como un sujeto que tenía 25.000 soles en multas mató a una persona en la vía expresa de Grau y dejó heridas a más de una media docena. Entonces uno dice, por Dios, ¿quién le dio la licencia a este señor? Señor director, presente usted el segundo titular para esta noche. Las licencias de los informales. Sobre ese tema seguimos en el panel con nuestros invitados. Mi querido Alberto, ¿qué opinas de esta historia y de quién le da licencia a estos señores para matar? El Chosicano, Orión, bueno, son empresas que tienen licencia para matar, ¿no? Está demostrado últimamente. Yo pienso, Juan José, que debería haber una ordenanza donde debería prohibirse las correteaderas entre estas cústeres, entre estas combis en la carretera central, y tal vez la creación de una oficina, por lo menos en la carretera central, que fiscalice, que supervigile y señalice para evitar todos estos crímenes por estos asesinos del volante siempre. Miguel. Esa es una preocupación latente, el tema del transporte, ¿no? Lamentablemente no ha habido estas autoridades que hayan tomado decisiones inmediatas. Abancay, por ejemplo, esta misma avenida Abancay, hace 20 años sigue siendo lo mismo. O sea, el tráfico es el mismo, las formas de manejar son las mismas, los mismos... o sea, hay una informalidad terrible. Y eso es un tema de autoridad, ¿no? Pedro. Bueno, estamos los peruanos sufriendo la falta de respeto a una política de Estado en materia de formalización y de recuperación de la dignidad humana en el transporte, porque el tema del transporte público para mí es la peor vergüenza que mostramos los peruanos a cualquier visitante que viene del mundo. 8 personas, incluso hay una tendencia en algunos lugares a que subamos a 9 peruanos que mueren cada día por la inseguridad vial. Hubo una reforma, hubo varias reformas del transporte y cada nuevo alcalde quiere hacer borrón y cuenta nueva. El complejo de Adán, ¿no? O también les prorroga las licencias a estas Esa es la líneas pregunta, si me que son permite. de dudoso comportamiento. Falta monitoreo, falta seguir una política conjunta, falta aplicar más la utilización del gas natural, más líneas del tren eléctrico, pero falta una autoridad que se haga respetar y un esfuerzo de toda la ciudadanía. ¿Quién le da licencia a estos criminales? La municipalidad evidentemente tiene Obviamente, responsabilidad, sí. pero digamos, no tenemos una autoridad que unifique a la ciudad. Es un reclamo, pero entre tanto hay que hacer algo. Hay una coalición entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Callao. El Callao está otorgando licencia por 10 años a estos criminales del volante y la Municipalidad por 3 años. Entonces pareciera que hubiera una colisión en el tema de las licencias a estos señores que realmente es increíble el tipo de personajes que son los choferes de combis, de cústers que pululan por la ciudad. No ha habido una reforma del transporte. La reforma de transporte que implementó o que quiso implementar Susana Villarán realmente no tuvo ningún resultado. Lima No, perdió sí avanzó. 4 años, ha perdido Lima. En Arequipa respirabas, en la avenida Arequipa respirabas. Pero Arequipa no es Lima y 10 millones de habitantes, evidentemente. Pero fue algo. Ahora Pero en 4 años, Pedro, es risible. Obviamente, Es risible. el primer año fue para revisar todo lo que supuestamente ha hecho mal el Dos anterior. o 3 años de aprendizaje de la señora Villarán. Al 4º año intentó hacer algo. El Y ahora- alcalde Castañeda y ahora- ha hecho un túnel en un año. En menos, No, en 6 meses. el túnel no se ha hecho en un año. El túnel viene de atrás y que fue parado por la administración anterior. Pragmáticamente. Ahora, partiendo de ese tema, hoy día, por ejemplo, yo yéndome a San Juan del Lurigancho, he pasado por el túnel, pero tampoco no es la gran obra. O sea, es una estructura bastante pequeña. El tema es que las políticas de Estado no se sostienen con el tiempo. Es decir, cada personaje o cada político quiere hacer lo que de alguna u otra forma le va dando más rédito político. Pero si vemos la pérdida de salud, la pérdida de vidas, la contaminación
El tiempo de la gente, 2 horas y media de ida, 2 horas y media de regreso. Aquí hay que poner inteligencia y hay que poner valores para hacer que el transporte recupere el desarrollo. Tenemos llamada del público. La calidad de vida. Aló, buenas noches, gracias por llamar. Adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, gracias por llamar, le escuchamos. Bueno, yo soy del Callao y acá también hay un pandemonio en la avenida Fósil, ¿no? Venezuela, la avenida Argentina, pero yo creo que eso es coima, ¿no? Coima de lo que dan licencia y coima de la policía porque dejan pasar a esos que tienen como 25.000 soles en papeleta y siempre paran pululando por todos lados. O sea, no hay un término o algo para que estos no salgan y se vuelven animales, pues no, porque van contra toda la gente y pueden atropellar y siguen su camino y a la semana lo vemos manejando de nuevo. Muchas gracias, muchas gracias. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Sí, adelante, por favor. Muchas gracias al programa de Hablo del Pueblo. Realmente creo que en este país el exalcalde Belmont está tomando la carta por el asunto y lo felicitamos, y a usted, señor periodista conductor. Pero aquí el tema es clarísimo sobre el tema que está tocando licencias de los informales. Aquí hay que tocar claro a los intocables. El señor Castañeda Locio nos está gobernando por otra vez más. Estamos en lo mismo. Él presentó supuestamente un plan de gobierno municipal. Yo vivo en la carretera central, señor, desde el año 83. Tuve la oportunidad de apoyarle para que el señor Belmont llegue a ser alcalde, ¿correcto? Pero este señor Castañeda, que ha vendido el partido de solidaridad a todo el mundo y a todos los alcaldes actuales, uno de ellos es Óscar Benavides, imagino, que no le interesa, escuche bien, señor, no le interesa la señalización que está planteando uno de sus panelistas. No le interesa la vida humana de nosotros, los que vivimos en Atevitarde, en toda la carretera central. Muchas gracias. Entonces, creo que la sanción debe ser específicamente a esas unidades que tienen más cantidad. Ok. Aló, buenas noches, gracias por llamar, adelante, le escuchamos. Amigo, muy buenas noches. Brevemente, por favor. Trabajo en el Callao. La verdad, soy transportista y me da pena de que las normas existen, pero acá en el Callao, por ejemplo, la fiscalización es lo que falta. Ese es el problema. La norma existe, pero no hay fiscalización. Hay charlas de seguridad vial donde vas al curso, donde vienen los inspectores, pasan, apuntan tu DNI y al rato la gente se va detrás. Eso es lo que pasa acá en el Callao y supongo que es en Lima y a nivel nacional. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Aló, buenas noches, gracias por llamar, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Buenas noches, señor. Sí. Lo único que quisiera decirle a ustedes, ¿por qué no hay una ley para esos sicarios que andan en moto? Solamente deben poner una ley que ande solamente una persona en moto, porque los sicarios son los que andan en dos personas en moto. Uno se baja, dispara y el otro lo está esperando. Ok, muchas gracias. Bueno, prohibir el tránsito de 2 personas en la moto. Por favor, Hay que Alberto. endurecer las normas. No es posible que estos señores de Orión, hay cerca de 4.000 cústers en Lima que tienen papeletas o que deben papeletas, aproximadamente 3 millones de soles. Endurecer las normas para impedir que estos señores circulen y sigan destrozando el parque automotor peruano. A mí me gustaría recordar esta experiencia de querer implementar de manera, digamos, total el corredor Arequipa, Tacna, Garcilaso. Y en un principio hubo resistencia de la población, sin embargo comenzaron a acostumbrarse a este servicio que, si bien es cierto era un poco más caro, sigue siendo un poco más caro, era de mejor calidad. ¿Corredor azul? Claro, Sí. el famoso corredor Que el azul. cambio trae de hecho, crisis. yo soy, y haré un testimonio de parte si me permiten, yo soy una persona que utiliza el transporte público y es una cruz subirse a una combi, a una persona, o sea, digo, en mi caso tengo que subir doblado en 5 porque son unos asientos pequeñitos, ¿no? Entonces, digo, alguien tiene que fiscalizar esto. En estos momentos que vivimos un calor terrible, que incluso se dice que va a subir 2 grados esta semana que viene, que una persona suba a un transporte eléctrico, que encima hay un sistema de monitoreo si se presentan problemas como acoso sexual o robo, que se llegue en 35 minutos de un extremo a otro de la ciudad. La gran pregunta es, ¿por qué no avanzamos más rápido
nos demoramos 25 años en lograr el primer tren eléctrico en el país. Y hay un estudio que muestra que reduciendo 5% la cantidad de combustible en largas colas, la saturación en diésel, la plata y contaminación, aquí hay un desperdicio enorme, falta eficiencia energética en el transporte. Reduciendo ese 5% ya estamos financiando la segunda línea del tren eléctrico. Eso va a cambiar totalmente el rostro de la ciudad. Veamos por favor, Miguel. Pero mira, aquí quisiera añadir algo, ¿no? Hay una persona que llamó y señaló algo cierto, ¿no? El tema de las coimas. Uno de los grandes problemas del Perú y donde no se visualiza políticas en términos de transporte, porque no la vemos. O sea, realmente en su momento, en el año 90, cuando salieron las combis, de alguna u otra forma, por los estados de necesidad laborales que tuvo el Perú en ese momento, se justificó, pero hasta un tiempo determinado. Pero no de segunda mano, perdón. No, está bien. Los carros de segunda mano fueron un gran negocio de alguien. Seguramente. Porque demoraba el barco en llegar un mes y ellos llegaron a la semana. Seguramente, pero los niveles de desempleo en esos momentos, no justifico, pero en esos momentos, bajabas de el alguna u impuesto otra a vehículos forma, nuevos, pero no tenías que condenar a los ciudadanos de Lima y de otras ciudades del Perú a respirar cualquier cantidad de gas contaminante. No, seguramente. O contaminado. Pero lo que pasa es que no podemos ver con los ojos de hoy las circunstancias del ayer. Yo viví esos días y no se justifica técnicamente importar vehículos usados. Eso es considerarnos ciudadanos de segunda categoría en el mundo. Pero el tema no pasa por allí. El tema pasa porque en estos momentos hay personas que de alguna u otra forma están corrompiéndose y no dan las maneras de cómo luchar contra el mejoramiento Sobre del lo que dice transporte, me parece ¿no? importante. El Corredor Azul, creo, le dejo a modo de pregunta, fue una experiencia que pudo haber sido positiva, sin embargo, no se implementó como debiera porque alguien termina cobrando una coima, dándole posibilidades a los piratas, al chiquito, ¿cómo se llama? A la combi pirata. Y entonces no va un proyecto de ese tipo porque prefiero que actúe el informal y me genera coima. No, Ahí está el problema. Se extendió el permiso. Esta misma administración al principio cometió un error, extendiendo el permiso a quienes no están garantizando respeto a las reglas de juego. Lo principal es que la familia, el niño, el colegial, el trabajador, tengan un sistema de transporte donde se sientan seguros, donde lleguen en el plazo, en el tiempo más breve posible y que se sientan seguros dentro de la unidad. Hoy hay asaltos dentro de los micros. Hoy día ha habido jurisprudencia en base a este caso. Han metido preso al chofer del Chosicano por haber asesinado a dos ciudadanos en estas benditas correteaderas que siempre se dan. Pienso que debería haber un sistema integral de la reforma del transporte, una solución. Yo en esto sí comparto, lo dice Pedro Gamio, el aumento de las líneas del tren eléctrico, independientemente de que si lo hizo el APRA o cualquier tipo de gobierno. Y rutas habilitadoras con buses a gas natural. En el Perú no hemos alcanzado el 10% de la flota vehicular con gas natural. Y que las políticas, es un gran error. Y que las políticas públicas, Juan José, permíteme, las políticas públicas trasciendan a los alcaldes. No que viene un alcalde, cambia la reforma, viene otro, intenta hacer otra cosa. Entonces todo esto tiene que tener trascendencia en el tiempo respecto a los gobiernos y que no municipales. pase lo que dice el ciudadano, que 30 años sigamos hablando lo mismo. Miguel. Lo que pasa es que nosotros tenemos ya un plan al 2021 que es el plan bicentenario y tenemos ejes de desarrollo. Y dentro de esos ejes de desarrollo, sin lugar a dudas, también está el tema del transporte. Pero lamentablemente ya no es un tema de querer o poderlo hacer, sino de las personas que no lo ejecutan. ¿Por qué? Porque hay un tema de corrupción de algunos malos funcionarios públicos. Aló, buenas noches, gracias por llamar. Adelante, le escuchamos. Señor, buenas noches. Buenas noches, gracias por llamar. Mi opinión es lo siguiente, señor. Yo he sido transportista por muchos años, cuando la primera veces la cúspide era pues de respeto. ¿Por qué? Porque conducíamos los mismos propietarios. Ahora, ¿qué sucede? Cualquier chofer contratado trabaja para un grupo de monopolios que son dueños de 15, 20 buses o cúster, que a ellos no les interesa la vida de la gente, lo que les interesa es el dinero. Aló, buenas noches, gracias por llamar. Adelante, le escuchamos. Aló, señor. Sí, adelante, por favor. Señor, discúlpeme que al señor que hace mención del túnel, para él dice que no es
una obra de alta envergadura. Yo vi en San Juan de Urigancho, soy transportista, señor. Hace un bien que el señor Castañeda ha construido ese túnel que a nosotros verdaderamente nos satisface del trabajo que ha ejecutado. Porque nosotros en la mañana o en la tarde que venimos de San Juan de Urigancho, como vivimos hacia Lima, demoramos más o menos unas 30 o 40 minutos hacia Bancay. Muchas gracias. Muchas gracias. Terminamos la ronda de llamadas, por favor. Aló, buenas noches. Gracias por llamar. Adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Lo estamos llamando desde la región de Tumbes. En realidad es para informarle al ministro de Transporte, dado que tenemos un puente en la provincia de Zarumilla que tiene ya 20 centímetros de abertura con lo que concierne, con lo que pega la carretera. Eso significa que en cualquier momento ese puente de Zarumilla puede colapsar y ninguna autoridad regional ni de competencia nacional, ni Provía nacional se está preocupando por aquel puente que en cualquier momento la provincia de Zarumilla se queda prácticamente sin poder cruzar y poder cruzar y tener alguna vía de acceso. Quisiera invocar al presidente de la República, dado así, que inclusive vino y con pombos y platillos diciendo que iba a inaugurar tantos puentes. Bueno, nosotros en todo caso vamos a pedirle a nuestro amigo que nos ha llamado de Tumbes, Zarumilla, que nos envíe las fotografías de esto que nos parece muy grave, el correo electrónico, sí, a la web del canal, y nosotros vamos a interesarnos y a lo mejor nos hacemos un informe, pues necesitamos saber qué es lo que está pasando allá y le agradecemos por haber confiado en nosotros. Trasladamos en todo caso también la preocupación a las autoridades correspondientes. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. ¿Aló? Sí, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Aló, señor panelistas. Sí, le escuchamos. Yo creo que a los efectos de transportes, inclusive yo vivo acá en Lima, es un tremendo caos en los últimos los azules, los corredores, por motivo de que es una sola línea y no podemos movilizarnos en ningún sitio. Entonces yo creo que acá el señor alcalde debe modificar, porque anteriormente eran booster, ahora ya no existen, eran 3 líneas. Tenemos un problema con esa llamada, está entrando entrecortada, no podemos, me parece que, ¿no? Sí. Que quería argumentar algo, pero no nos queda claro. Miguel, tú Sí, querías decir algo. Lo que pasa, Te mencionaron. Sí, no, me parece que no me he dejado yo entender. Me parece que hizo bien el alcalde en hacer el puente de San Juan. O sea, eso no está en discusión. El tema es que la alcaldesa en estos 4 años no lo hizo. Así es. Y es un puente que tú, cuando ingresas, es un puente pequeño. O sea, no entiendo yo que no se demandaba tanto esfuerzo porque no es una gran infraestructura. O sea, no es la. No es la gran obra, pero sí es una obra sumamente importante y sin lugar a dudas al César lo que es del César y felicito la labor que está haciendo en este caso Castañeda, ¿no? Otro tema que agrava la seguridad y que ya existe el sistema, pero que le falta dotarle de más recursos para que sea mucha mayor la cantidad de unidades de transporte que se reemplacen, el chatarreo. Claro, el chatarreo fue comenzado en la época del señor Castañeda. La señora Villarán lo continuó, de nuevo lo está manejando el señor Castañeda, Sí. pero tiene que haber un acuerdo con el Ministerio de Transportes porque el presupuesto en la Municipalidad de Lima para este fin es muy limitado para la dimensión del problema. Hay muchísimas unidades que tienen 30 años de vida y ya su sistema del motor, ya la calidad de la unidad es deficiente y contamina y no garantiza la seguridad para los usuarios. Entonces, esa es una reforma muy importante, pero tenemos que, mientras se apruebe la ley esta, que yo no sé por qué hasta ahora no se toma una decisión política y se aprueba la autoridad única del transporte, tenemos que tomar decisiones prontas. Sí. Sin embargo, hay una de las llamadas que también habló, bueno, en realidad fue un transportista y dijo, aquel problema es no utilizó el término, pero una suerte de mafia, que son las empresas que tienen 30, 40 buses a su nombre. Muchas de ellas solo son titulares de la empresa y no de los buses, ¿no?
y tienen... Pero esa fue la reforma quiso corregir eso. Quiso evitar esa intermediación, ese alquilar a terceros sin responsabilidad ni garantías la concesión. Por la ruta. Tampoco ha habido una visión de futuro respecto a la reforma del transporte. Vemos claramente que en Lima Metropolitana ingresan aproximadamente 200 a 300 autos nuevos al parque automotor de Lima Metropolitana. Es decir, poco a poco vemos cómo está creciendo exponencialmente el tráfico, las pistas son cada vez más pequeñas, la avenida Arequipa, la misma vía expresa, es decir, algo tiene que hacer el alcalde Castañeda, vuelvo a reiterar, con trascendidos a futuro para que esta solución a mediano, a corto plazo pueda realmente satisfacer ¿Es imposible repetir el esquema de Sao Paulo, Buenos Aires, de que cada uno tenga un carro? Esta ciudad colapsa. Sí. Lo que necesitamos es favorecer que el transporte público sea de confort y que lleguemos a que los ministros vayan a su trabajo en el transporte público. Miguel. Adicionalmente añadir... Como en países nórdicos. Adicionalmente añadir que el servicio propiamente del transporte es bastante malo. Pésimo. Es decir, la persona que te atiende, el que te cobra, o sea, son personas que no están en estas épocas de competitividad, del buen servicio, del buen trato. O sea, hay un tema ahí de falta de capacitación. O sea, no hay una política de Estado frente al tema del transporte público, ¿no? Sí, cuando a mí me robaron mi carro, yo tuve la desgracia o el vía crucis de irme pues en combis, en micros, y ustedes no saben el maltrato de parte de los cobradores y de los choferes. Ese es el terrible. Ese es el sistema actual que utiliza el 80% de ciudadanos que viven en la gran ciudad de Lima, utiliza transporte público. Y han tenido que pasar un cuarto de siglo para que recién empiece la gran reforma que es electrificar el transporte. Entonces, sí, quería decir algo, por favor. Sí, en este escenario nos enfrentamos a cuando alguien pierde, cuando vivimos un caos de este tipo, alguien está ganando. Y sobre todo, cuando hay un gran caos, alguien gana de manera oscura. ¿Quién está ganando aquí? A mí me gustaría que le levanten el secreto bancario a los gerentes de transporte, por ejemplo, ¿no? Desde que estuvieron en sus cargos a la fecha, ¿cuánto de ellos tienen un patrimonio diferente? Ahí vamos a ver, yo sí no me quepa la menor duda que el tema pasa respecto al tema de las licencias, del ordenamiento. Alguien está de alguna u otra forma haciendo cierto aduanaje, ¿no? Exacto, yo iba por ahí porque de pronto la queja del usuario es la coima de pronto del inspector de transporte o del policía, pero a lo mejor puede haber una coima ya a gran escala que podría estar en manos de funcionarios de alto calibre. Yo hago una pregunta difícil. Con mucha brevedad, por favor. Yo hago una pregunta difícil. Ahora hemos visto que a una persona que le faltó respeto a un policía, que le quitó de una cachetada su gorra, faltó el respeto a la autoridad, ha sido condenada a un número importante de años y está 6 años. La pregunta es, ¿qué pasa con esa unidad que tiene 2.000 multas, 10.000 multas, que ya la cifra es impresionante? El Estado no funciona. Alberto, reflexión en 5 segundos. Hay que romper las mafias del transporte organizado. Son también redes mafiosas que definitivamente no van a dejar que se contribuya a una auténtica y verdadera reforma del sistema de transporte de Lima. Es fundamental. 4 segundos, por favor. Hay que consolidar políticas de Estado y en función y a la ejecutabilidad de las mismas, ¿no? Pedro, 3 segundos, no me da más. En el transporte está uno de los principales problemas y ya no es solamente un problema local. Yo creo que es un problema que involucra al Poder Ejecutivo. Bueno, en todo caso, dejamos este tema en manos de las autoridades y que sepan el interés de la población. Ustedes han visto las llamadas, esto no puede continuar. Nos vamos a la pausa. Yanina, adelante, por favor.